las conferencias del presidente de las oficinas del presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es en ese sentido permitida. Multó a unos concesionarios el año pasado, fue un precedente por haber permitido la transmisión completa de las mañaneras. Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal y le den clic en la campanita para recibir notificaciones. El día de hoy, mis ciberinformantes, les traigo un colateral muy interesante que voy a retomar de unos videos que en donde les informamos un poquito con respecto a estas dinámicas del INE y este gran problema, podría decirse, este problema que surgió con respecto a los spots del segundo informe de gobierno y las mañaneras, en específico del estado de Hidalgo y el estado de Coahuila, donde estaban en su momento próximos a un proceso electoral. Como ustedes recordarán, cada vez que nos acercamos a un momento o un proceso electoral, tenemos que cesar todo tipo de propaganda política y enfocarla a otro tipo de cosas, o sea que no se puede hacer más propaganda. Y este fue el reclamo realizado por el INE, que tomó medidas precautorias y que tanto uno de estos spots como pues las mañaneras fueron bloqueadas de manera precautoria, como les digo, y más tarde el gobierno federal lo que hizo es presentar su queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Revisemos un poquito con qué sucedió, qué es lo que pasó, porque ustedes recordarán que en el caso del spot nos mencionaban que este spot era uno en el que el presidente citaba literalmente al Papa Francisco, que más allá de que fuera un jefe de Estado, le decían que al ser México un Estado laico no se podía utilizar las palabras de este hombre porque a fin de cuentas sigue siendo cabeza de la Iglesia Católica. Pero vamos a revisar un poquito qué nos dijeron aquí y ustedes podrán notar que nos citan que el Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE que había retirado del aire un spot del presidente de México, AMLO, donde el mandatario cita al Papa Francisco y al Evangelio debido a que atentaba contra el Estado laico, como les mencionaba. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de emitir medidas cautelares con el fin de que se deje de difundir un promocional del presidente López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno, porque como les dije, esto era parte de todos los spots con respecto al segundo informe de gobierno. En sesión privada no presencial bajo el formato de videoconferencia, los magistrados argumentaron que el INE tuvo la razón al emitir las medidas cautelares relacionadas con el spot, donde el mandatario mexicano señala que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo y hace alusión al Evangelio. Fue aprobado por unanimidad de votos. Entonces ustedes ya lo vieron, este es un poquito de qué sucedió, en qué terminó esta queja de parte del gobierno federal. Y bueno, personalmente ustedes me van a decir en los comentarios qué les parece, pero personalmente creo que es una medida buena, porque más allá de si fue hecho con malicia o no fue hecho con malicia, pues tenemos que seguir pensando que el Estado mexicano es laico y no se deben de citar. Yo creo que hay muchos jefes de Estado en el mundo a los cuales se podrían citar, pero en este caso este es muy delicado porque, como mencioné en uno de mis anteriores videos, pues obviamente es más reconocido por ser cabeza de la Iglesia Católica que por como tal jefe de Estado. Pero no se queda ahí. ¿Qué pasó con el caso de las mañaneras? Porque como recordarán, les mencioné que no nada más fue este spot el que hubo una queja o una medida precautoria del INE, sino que también se frustraron, o en este caso dejaron de pasarse las mañaneras del presidente. Como ustedes saben, estas mañaneras todos los días están en punto para informarnos sobre los diferentes ámbitos de la nación y el presidente pues nos da esta oportunidad de hacer preguntas para conocer un poquito más de los planes del gobierno y las soluciones y opiniones que tiene.
Pero, ¿qué sucedió con estas? Esto es muy importante porque la decisión del tribunal fue un poco diferente. Aquí tenemos que nos dicen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos la suspensión de la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo, como ordenó el Instituto Nacional Electoral. En la sesión de este miércoles, los magistrados de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron el acuerdo que emitió la semana pasada el Consejo General del INE para que las conferencias mañaneras no sean transmitidas de forma íntegra en los medios, incluidas sus versiones en internet y redes sociales, en Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones el próximo 18 de octubre. Entonces ustedes ya ven, fue una decisión completamente diferente, lo cual nos deja ver que el tribunal no estaba nada más diciendo, ¿sabes qué? Voy a cancelar todo, sino que dijeron, vamos a analizarlo poco a poquito. En el primero, pues se está citando al Papa, rompe con el Estado laico, entonces es necesario que no se hubiera pasado y qué bueno que no lo hicieron. Pero en el caso de las mañaneras dijeron que no tenía razón el INE y que se tenían que seguir pasando con normalidad. Como ustedes vieron, incluso había la medida precautoria de que ni siquiera en redes sociales se pudiera acceder a las mañaneras. Pero ¿por qué traje este tema? Porque es importante, y es que en una de sus últimas mañaneras al presidente le fue, se le preguntó qué opinaba con respecto a unas afirmaciones realizadas por el presidente del INE y le pusieron una grabación. Vamos a ver el video y ustedes van a decirme qué opinan. Presidente, precisamente sobre este tema, con este gran distractor de México Libre y la afiliación en centros de culto, el sábado a las 4:30 de la mañana, Lorenzo Córdoba hizo una declaración. Quisiera permitirme ponerle el audio. Bueno, están arrancando las campañas electorales en los dos estados. Coahuila e Hidalgo. Me parece pertinente resaltar lo que en días pasados el magistrado José Luis Vargas señaló en una entrevista en el sentido de que no es correcto asumir que la sentencia que estamos acatando del Tribunal Electoral hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto de la posibilidad o no de transmitir íntegramente las conferencias mañaneras así llamadas del presidente de la República. En ese mismo sentido me parece que es pertinente para una cuestión de claridad señalar que el criterio que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió en su momento, que fue impugnado y que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a las cautelares, señalando que las conferencias, la transmisión íntegra de las conferencias del presidente de las oficinas del presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es en ese sentido permitida, no está permitida en aquellas emisoras que cubran las entidades o las demarcaciones que están en un proceso electoral. Desde el arranque de las campañas sigue vigente y desde ese punto sigue vigente. Ustedes ya lo vieron, ante este audio presentado ante el presidente, donde ustedes yo creo que estuvo un poquito difícil de escuchar, pero dentro de todo lo que dice el presidente del INE nos aclara que para él o su forma de pensar es que deberían de aún así detenerse ciertas partes de la mañanera o en este caso limitarlas, porque pues hay partes que sí son importantes y tienen que ver con información a los mexicanos, pero que hay otras que son propaganda política. Pero esto, obviamente, después de lo que ya había dicho el Tribunal Electoral. Entonces, es esta parte de decir, el presidente del INE dice una cosa, pero el Tribunal Electoral ya dio su fallo, ya dijo que no estaba mal que pasaran las mañaneras del presidente. Y ahí no se quedó todo, y es que el presidente, tratando de evitar dar solamente una opinión de un modo un poquito subjetivo, pues decidió preguntar a la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, que nos explicara o nos diera desde su punto de vista qué pensaba con respecto a, lo dicho en este audio
secretario por el presidente del INE. Vamos a escucharla. Sin tener en este momento las circunstancias de autos presidente ni las resoluciones, de lo que yo me acuerdo es que la Sala Regional Especializada multó a unos concesionarios el año pasado, fue un precedente, por haber permitido la transmisión completa de las mañaneras, pero ahí la Sala Regional, hasta donde yo recuerdo, porque esto fue el año pasado, hizo una distinción muy clara entre la libertad de expresión y los informes que debe dar la libertad de expresión en esta sección de preguntas y respuestas, así también como los informes que no tienen contenido de propaganda, sino que son informes de gobierno, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, que deben ser conocidos por la población, que tampoco, y que también es parte de las mañaneras, que tampoco era un tema en donde se debería de restringir ni la libertad de expresión, ni tampoco la información que se da al pueblo sobre algunos aspectos importantes que no consideran que sea propaganda. Y solamente una parte, pero esto fue un precedente el año pasado. Entonces, en base a este precedente es la manifestación del presidente del INE, porque efectivamente el Tribunal Electoral recientemente no se abocó al fondo del asunto, sino solamente a temas de forma. Pero a mí me gustaría, señor presidente, si no tiene usted inconveniente, traer la información, porque es solamente de memoria y solamente lo que aconteció el año pasado y la sentencia que emitió el tribunal. Si en otra ocasión me permite, yo con mucho gusto traeré todos los antecedentes, los precedentes y cómo resolvió tanto la Sala Regional como el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral, y cómo interpreta el INE esta decisión. Gracias. Ustedes ya lo vieron, lo dicho por la secretaria de Gobernación. Esto es bastante interesante, como les digo, porque nos detenemos a ver y analizar cómo, bueno, se dijo del spot, eso terminó bien, ya, bueno, fue algo arreglado por el tribunal. Más tarde el tribunal también nos habla sobre las mañaneras y hay unas pronunciaciones de parte del presidente del INE con respecto a que tendrían que de todas maneras limitarse las mañaneras. Y ahorita la secretaria de Gobernación, la señora licenciada Olga Sánchez Cordero, nos menciona que en el año pasado ya hubo unas cuantas, digamos que amonestaciones por haber transmitido ciertas partes de la mañanera. Como yo lo estoy viendo, yo creo que sería algo positivo que en estos casos que hay, una contienda electoral, sí haya limitaciones para ciertos temas y ciertas cosas que ya tienen que ver con proyectos que son en sí una propaganda política. Pero no hay que olvidar que parte de la intención de las mañaneras es mantener informados a los mexicanos, por lo que esto significa que limitarlas completamente o terminantemente eliminarlas de cualquier persona que las pueda ver, pues diríamos, ¿para qué está ahí? No se van a informar, porque incluso hay temas que tienen que ver con salud. Estamos viendo todo esto de las vacunas, todo esto de las medidas que toma el gobierno para pues protegernos en esta pandemia, de ahí a la seguridad que hemos visto, todo esto de la corrupción. Todos estos temas son importantes y tienen que informarse de una manera. Yo creo en este caso que sí debería haber una limitación para ciertos temas que sí tienen que ver un poquito más con los proyectos y las propuestas hechas en su momento por el presidente cuando estaba en campaña, y en la actualidad ahí sí se tendría que limitar porque están en una contienda electoral en estos estados. Pero después el resto de la información que tiene que ver con mantener a las mexicanas y a los mexicanos con todo lo que tienen que saber, toda esta información necesaria, bueno, ahí sí creo que no es necesario, no tiene que ser, no tiene lugar que limiten la información. Pero bueno, se los dejo a ustedes. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan sobre esto, qué conclusiones llegaron, están de acuerdo conmigo, con lo que yo pienso, tal vez no están así. Voy a estar leyendo los comentarios y bueno, los invito a que si les gustó la información presentada en este video, le den clic a me gusta, no se olviden de suscribirse, de darle clic a la campanita para recibir notificaciones, y les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y espero verlos en el siguiente video de Colateral México.
Thank you.